Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ozcan Deniz anunció que sus cuentas de YouTube y X, Twitter, habían sido confiscadas injustamente en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram en los últimos días. Deniz, quien compartió esta desafortunada situación que vivió en las redes sociales con sus seguidores, afirmó que la contraseña de sus cuentas estaba en la película Deniz y que no entendía cómo se interfería con estas cuentas. Este incidente causó un gran eco entre los fanáticos de Ozcan Deniz y se hicieron muchos comentarios sobre el tema. El hermano mayor de Ozcan Deniz, Erkan Deniz, hizo declaraciones sobre el tema que llamaron la atención en el mundo de las revistas. Erkan Deniz, quien anunció que estaba demandando a su hermano al participar en un programa de televisión, criticó las publicaciones de Ozcan en las redes sociales. Erkan Deniz dijo: "El Sr. Ozcan publica constantemente algo desde su propia página. Le advertí muchas veces, le dije no publiques, pero él no escuchó", dijo, señalando que Ozcan debería manejar sus propios asuntos de una manera más profesional. Erkan Deniz enfatizó que también jugó un papel importante en los eventos en cuestión y también mencionó la carrera pasada de Ozcan Deniz. "Siempre he estado ahí para apoyar al Sr. Ozcan. Se fue a Alemania a los 19 años, regresó a los 25. Quien cuidaba de la familia hasta entonces", hablando en forma de Erkan Deniz. Ozcan también hizo declaraciones que llamaron la atención sobre las acusaciones de que recibió grandes partes de sus ganancias. "Si hubiera tomado el 15% de las ganancias de Ozcan, habría tenido una fortuna", dijo Erkan, y agregó que siempre lo había apoyado como su hermano mayor cuando era gerente de Ozcan. Erkan Deniz también hizo duras declaraciones sobre el matrimonio de Ozcan. Erkan, quien también criticó a la esposa de Ozcan Deniz, Samar, dijo: "Samar no tiene ningún poder sancionador del lado de Ozcan. No es una persona activa y ni siquiera lo considero", dijo. Estas palabras de Erkan Deniz fueron interpretadas como una crítica más profunda a la vida privada de Ozcan. Erkan Deniz también se refirió a los problemas financieros que ha tenido recientemente con Ozcan. "Sr. Ozcan me han robado 150 millones, comenzó. Luego vinieron sus propios equipos a la empresa, le debía dinero a la empresa", dijo, haciendo una serie de declaraciones sobre la situación financiera de su hermano. Erkan dijo que después de decirle a Ozcan que no podía trabajar, su relación se volvió aún más tensa. Finalmente, Erkan Deniz explicó que Ozcan lo había atacado a él y a su familia, amenazando con incitar a sus fanáticos en su contra. "Amenazó con lincharme ante sus fanáticos", dijo Erkan Deniz, y agregó que tal comportamiento deteriora los lazos dentro de la familia y dificulta aún más la relación entre ellos. Erkan Deniz negó las afirmaciones de Ozcan e hizo una dura salida en la forma de que demuestre que me ha dado dinero hasta ahora. Este tenso proceso parece ser un punto de inflexión que afecta profundamente la relación entre Ozcan Deniz y su familia. El tribunal, que se conocerá en febrero, determinará cómo terminará esta tensión que vive la familia desde el punto de vista legal. En las declaraciones realizadas por Erkan Deniz, el hecho de que las empresas bajo la dirección de Ozcan no funcionen correctamente y la situación financiera se esté deteriorando demuestra lo complicada que se ha vuelto la situación de la familia. Erkan hizo serias críticas sobre la empresa y los movimientos financieros de Ozcan, diciendo que le debía dinero a la empresa, y llamó la atención sobre las acusaciones de Ozcan de que no cumplió con sus responsabilidades financieras. Estas declaraciones revelaron las dificultades financieras que Ozcan experimentó durante la cima de su carrera. Lo que dijo Erkan Deniz sobre el matrimonio de Ozcan fue otro punto que llamó la atención. La crítica de Ozcan a su esposa Samar tiene las huellas no solo de un conflicto familiar, sino también personal. "Estoy hablando de alguien que ni siquiera pudo manejar su matrimonio durante un año", dijo Erkan, refiriéndose a las decisiones de Ozcan en su vida privada, describiendo las elecciones personales de su hermano como fracasos. Esta fue una explicación que mostró cómo la fuerte postura de Ozcan en la vida empresarial contradice las dificultades en su vida privada. El tema de la confiscación de las cuentas de redes sociales de Ozcan se ha convertido en uno de los ejemplos más importantes de tensión familiar reflejada en el exterior.
Las afirmaciones de Özkan Deniz de que la contraseña de sus cuentas está en la película Deniz y que sus cuentas han sido interferidas injustamente han causado amplias repercusiones en el mundo de las redes sociales. Si bien esta situación fue seguida con gran curiosidad por los seguidores y fanáticos de Özkan, al mismo tiempo, tales eventos revelaron una vez más cuán vulnerables pueden ser los activos digitales de las celebridades. El hecho de que Erkan Deniz cuestionara el estatus de Özkan de recibir una parte de sus ganancias diciendo, habría sido mi fortuna, demuestra que las disputas experimentadas en el pasado se han acumulado y se han trasladado al presente. Tales declaraciones sugieren que los desacuerdos familiares también influyen en algunos de los problemas financieros que Özkan ha experimentado en su carrera. El hecho de que Erkan afirmara que dio apoyo financiero a Özkan y que siempre estuvo ahí para él como hermano mayor da una pista importante de cómo se han formado los lazos familiares con el tiempo. ¿Cómo se reflejará este conflicto dentro de la familia en la vida profesional de Özkan Deniz es un gran interrogante. El tribunal, que se celebrará en febrero, aclarará la base legal de los problemas familiares y mostrará cómo Özkan Deniz seguirá un camino en el futuro con respecto a las cuentas de redes sociales y la administración de empresas. En este proceso, esta tensión experimentada por Özkan Deniz y Erkan Deniz no solo se limita a las relaciones familiares, sino que también revela cómo la vida privada y las carreras de las celebridades se han hecho públicas. Mientras los fanáticos de Özkan esperan ansiosos para ver cómo se posicionarán ante estos eventos, la decisión judicial y las declaraciones de ambas partes serán decisivas para el futuro de la familia y la postura pública de Özkan Deniz. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.